Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cuñart y soy la directora regional adjunta de la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe. Y tengo el honor de moderar este panel con ustedes. Bienvenida a todos y todas que se están conectando a este evento paralelo del sexto foro regional sobre empresas y derechos humanos para América Latina y el Caribe, en el que tomaremos un tiempo para explorar qué oportunidades existen para el trabajo decente en una transición justa hacia un mundo y un planeta más amigable con el clima. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es contundente. Fenómenos como prolongadas sequías, olas de calor, incendios forestales y mucho más serían consecuencia de cambios sin precedentes en los patrones de clima y han sido creados a través de la acción humana. Si bien estos fenómenos golpean al planeta completo, sus consecuencias son más devastadoras para las personas más vulnerables y para las sociedades y economías menos resilientes. A pesar de que algunos de esos cambios ya serían prácticamente irreversibles, el ritmo del deterioro sí puede aminorarse si se toman acciones urgentes para reducir y absorber las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde la perspectiva del trabajo decente, se presentan oportunidades en el desarrollo de nuevas fuentes de energías y empleo directo, así como en efecto virtuoso en toda la cadena de suministro. Estas nuevas fuentes de trabajo también implican la necesidad de capacitar y formar a sus futuros trabajadores y trabajadoras. De hecho, la evidencia internacional señala que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables requiere más puestos de trabajo que la generación basada en carbón. Sin embargo, esta transición también implica la pérdida directa de puestos de trabajo, de capacidades profesionales de trabajadores y trabajadoras y la destrucción indirecta de empleos por su efecto en las cadenas de suministro y distribución para la generación de energía basada en combustibles fósiles. En este sentido, el manejo del cambio con un enfoque de transición justa nos puede ayudar a hacer frente a las consecuencias negativas. La responsabilidad por estas consecuencias es compartida y es importante equilibrar el costo social y económico entre las partes interesadas. Para orientar a los gobiernos, empresas, empleadores y trabajadores, la declaración tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social entrega una serie de principios y directrices para adoptar prácticas laborales inclusivas y sostenibles, aplicables, por cierto, a la transición hacia la descarbonización. Así, por ejemplo, en materia de formación, se indica la necesidad de proporcionar formación constante y apropiada para los trabajadores. También en materia de seguridad en el empleo, se insta a las empresas a mitigar las repercusiones negativas en el trabajo cuando prevean cambios en las operaciones mediante el diálogo social. Y en materia de relaciones laborales, hace un llamado a incorporar el diálogo social y la negociación colectiva como herramientas eficaces para la construcción de acuerdos duraderos y beneficiosos. Ejemplos de medidas como estos hay muchos. Quisiera destacar el rol de los acuerdos marco globales entre federaciones internacionales y empresas multinacionales, los cuales son un marco propicio para abordar la temática de la transición justa basada en el diálogo social.
En la sesión de hoy conoceremos la perspectiva de los mandantes tripartitos de la OIT sobre cómo abordar la transición justa desde la mirada del trabajo decente, sus desafíos y sus oportunidades. Estoy muy contento de estar acompañada por tres distinguidos panelistas. La señora Cecilia Flores, presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos y también presidenta de Women CEO Perú. El señor Sergio González, miembro del grupo de trabajo sobre trabajo y medio ambiente de la Confederación Sindical de las Américas, y el señor Pedro Pablo Silva, jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio del Trabajo de Chile. Muy bienvenidos a esta sesión y muchas gracias por aceptar compartir sus puntos de vista, sus experiencias sobre este tema tan importante. Durante algún tiempo consideramos que el cambio climático y el mundo del trabajo eran completamente separados. Ahora sabemos que no es así y que la promoción de una transición justa para los trabajadores y las empresas es clave para combatir con éxito el cambio climático y abordar su impacto. Ahora, permítame pasar a mi panel aquí conmigo para que podamos escuchar de primera mano a los actores reales del mundo del trabajo para aprender cómo nuestro pensamiento y acción en torno a la transición justa está tomando forma en la región de América Latina y el Caribe. Quisiera pasar la palabra al señor Pedro Pablo Silva, el jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Chile, con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de los gobiernos para facilitar que el trabajo decente sea un principio en los procesos de decarbonización de la matriz energética? En especial en materia de regulación laboral y políticas públicas sobre empleo y trabajo, ¿cómo puede orientarse al sector privado para mitigar los impactos negativos de la transición mientras se potencian las oportunidades para más y mejores empleos? Es una pregunta muy, muy larga, son muchas preguntas, pero por favor, a ustedes, señor Pablo Silva. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias. Saludo también a Sergio, a Cecilia. Muy buenas tardes a todos. Claudia, quisiera proyectar una presentación. Yo no sé si es posible, tendría que compartir pantalla, me parece, ¿no? Sí, parece que es posible, absolutamente. Adelante. Compartir pantalla. Y ahí estamos, parece, ¿no? Ya. ¿Me pueden ver o no? ¿Sí? Yo no lo veo, pero espero que los otros lo vean. Yo no lo tengo. Sí, dice perfecto. Sí, perfecto. Adelante, por favor. Oye, bueno, súper extensa la pregunta, tienes razón. Pero la verdad es que a mí me gustaría hacer referencia hoy aquí y también en línea con lo que tú nos comentabas, un poco cuál ha sido la experiencia ya para incorporar, digamos, este enfoque de la transición justa y lo que es la promoción de los empleos verdes en el ordenamiento interno, ya en el ámbito interno de Chile, y cómo también hemos trabajado ya para incorporar con esto también, por supuesto, nociones como son la del diálogo social tripartito, y también, como tú señalabas, la reconversión laboral, etcétera, que son todas cuestiones que están tan relacionadas con esta problemática. Entonces, yo primero quiero partir dándoles un poco un contexto. ¿Ya? A principios del año 2019, la verdad es que para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, nociones como las de la transición justa no estaban en el radar, ya no eran conocidas. Entendemos, este es un concepto, como ustedes saben, o una noción nueva en la OIT, recién desde el año 2015 empieza a tomar forma más en el contexto internacional, digamos, pero, y lo digo con toda franqueza, para nosotros era una noción un poco conocida, ¿no? Pero fue en esa época, a principios del 2019, nosotros estábamos acá en Chile
celebrando una actividad relativa al centenario de la OIT, cuando el director de la Oficina para el Cono Sur de la OIT se acerca a nosotros y nos pregunta si queremos incorporar ya cuestiones ambientales a la agenda de la COP25. En ese entonces Chile tenía la presidencia de la COP25, que como ustedes saben todavía la tiene hasta ahora en noviembre, ya cuando tiene que entregarla en Glasgow. Bueno, las autoridades estuvieron de acuerdo ya con incorporar estas cuestiones ambientales en la agenda, y ahí yo les diría que se gatilló un proceso que todavía sigue desarrollándose, ya que fue bastante rápido. Y justamente eso es lo que yo les quería comentar hoy día, ya ese proceso visto en retrospectiva, yo les diría que constó más o menos de 3 etapas, que son las que quiero compartir, como les digo, porque creo que es una experiencia interesante para los otros estados que estén también en estos procesos, ¿ya? Primero, hubo una etapa, ¿ya?, de internalización de todos estos nuevos conceptos en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social propiamente tal, y en otras agencias. Como tú señalabas, Claudia, acá hay varias cuestiones nuevas, ¿ya? Los temas ambientales, por un lado, no son conocidos para las autoridades laborales, los temas laborales, por otro lado, no son conocidos para las autoridades ambientales, ¿ya? Por lo tanto, en esta primera etapa, el trabajo que hicimos fue un poco formar, ¿ya? Educar quizás, o informar a nuestras autoridades, una etapa de inducción, ya explicarle a los ministros, subsecretarios o viceministros qué es esto de la transición justa, cuál es el vínculo que existe entre el mundo del trabajo y el daño ambiental, ¿ya? El calentamiento global y, por supuesto, los efectos del cambio climático en general. También ahí entonces informamos a otros ministerios, agencias de Estado, principalmente Cancillería. La Cancillería tiene una dirección del medio ambiente, pero no son expertos en temas laborales, ¿ya? También a otros, a la presidencia COP, ya como les señalé, nosotros teníamos la presidencia de la COP 25 ya desde ese momento, ¿ya? También realizamos reuniones regulares con especialistas de la OIT, ya la participación de la OIT en esta primera etapa fue fundamental, ya informando, educando, contándonos en qué consistía esta noción, ya que si bien no es nueva, ¿ya?, pero en el ámbito internacional ha sido impulsada con mucha fuerza por la OIT. En esta época también hicimos un mapeo de las posibles iniciativas que ya existían, ¿ya?, en el Ministerio del Trabajo, ¿ya?, para ver si ya había algunas nociones o algo que ya se estuviera trabajando. Y con bastante sorpresa nos dimos cuenta que efectivamente algunos de nuestros servicios ya tenían iniciativas que, si bien no estaban empaquetados en la noción de transición justa, digamos, o con una etiqueta de transición justa, sí servían para ese propósito. Bueno, hecha esta inducción a nivel interno, si se quiere, en el gobierno o en el Estado, ¿ya? Llegó el momento entonces de incorporar este elemento que tú mencionabas, Claudio, que es el diálogo social tripartito, ¿no? Cuestión que está tan en el ADN, digamos, de los temas laborales, ¿ya? Pero quizás también en el tema ambiental, ¿ya? Este principio de la participación ciudadana, la participación pública, cuando se trata de la toma de decisiones ambientales, que está, como tú sabes, en el principio 10 de la Declaración de Río del año 92. Entonces, basados en estos principios, ya iniciamos entonces un proceso ahora de inducción, pero a los distintos actores sociales y siguiendo también las líneas directrices de la OIT a todos los actores interesados, ¿ya? Y en ese escenario, digamos, o en ese contexto, realizamos un taller de formación de transición justa y trabajo decente en Chile, en el marco de la COP25, que fue impulsado, para ser honestos, básicamente por la OIT, ¿ya?, junto con nuestro Ministerio del Trabajo, donde la idea era formar o educar a los distintos actores sociales desde una perspectiva académica, ¿ya?, lo que es la transición justa, y también ver cuál era su mirada respecto a la problemática ambiental, ya la mirada de los trabajadores y de los empleadores. Y de alguna manera prepararnos con ello para poder participar en la COP25, que iba a ser en diciembre de ese mismo año 2019. Este taller fue el 18 de octubre. A la semana siguiente hicimos otro taller de transición justa, y esta vez fue un taller regional, América Latina y Caribe, ¿ya? Y fue una experiencia bastante interesante porque intercambiamos experiencias, todavía quizás no transición justa propiamente tal, pero ambientales, iniciativas ambientales que se habían dado en el ámbito de lo laboral, en alrededor de 15 estados, si mal no recuerdo, de Latinoamérica y Caribe, que estaban presentes con sus autoridades. Conocemos realidades o experiencias en Uruguay, Argentina, ¿ya? Y también contamos con experiencias de otros países como Sudáfrica, Francia, Alemania, entre otros. Bueno, todo este camino nos llevó a incorporar definitivamente
la transición justa en la agenda, ¿ya?, de la presidencia de la COP25 y, por lo tanto, logramos, gracias a eso, yo diría, tener una participación súper activa como ministerio en la COP25. ¿Ya? Estuvimos presentes ahí, participamos en diversos side events, logramos también estar y convocar, gracias también por la ayuda de la OIT, la tercera reunión del grupo de trabajo sobre transición justa, trabajo decente y cambio climático. ¿Ya? Este es un grupo que se une en la conferencia de las partes, a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, anualmente, cada vez que esta se reúne, y se hace un intercambio de experiencias en materia de transición justa, trabajo decente y cambio climático. Todo este camino recorrido, y acá es donde yo quería llegar, ¿ya?, creo que de alguna manera nos sirvió para relevar esta materia que a principios del año 2019 estaba fuera de nuestro radar, relevarla, y no solo en el Ministerio del Trabajo, sino que también en nuestro Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? Yo les diría que el corolario de este camino fue que cuando Chile presentó sus NDCs actualizadas a principios del año 2020, incorporara la noción de transición justa en sus NDCs, ya en sus contribuciones nacionalmente determinadas, que ustedes saben que son los únicos compromisos jurídicamente vinculantes que establece el Acuerdo de París del año 2015. Yo no voy a entrar, por supuesto, por motivos de tiempo, a contar de qué se tratan en detalle las NDCs actualizadas de Chile, pero me interesa señalarles que abordan la transición justa desde dos perspectivas. Una que tiene que ver con el proceso de descarbonización de la matriz energética y otra que tiene que ver con la creación de fortalecimiento de capacidades, que tiene que ver ya claramente ahí con lo que es el pilar de adaptación. Bueno, como les comentaba, entonces las NDCs abordan desde la perspectiva del proceso de descarbonización de la matriz energética, la transición justa, y particularmente Chile ahí se comprometió, como sale ahí en rojo en la línea abajo, se comprometió a elaborar al 2021 una estrategia de transición justa. La verdad es que Chile ya venía trabajando en la descarbonización desde el año 2018, ¿ya? Y había elaborado un cronograma de retiro, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? Porque antes de las NDCs, algunas empresas ya habían comenzado el proceso de cierre de sus centrales a carbón. ¿Y por qué les comento esto nuevamente? Y les cito acá el caso particular de esta empresa, porque aun cuando todavía no estaba involucrado plenamente el Ministerio del Trabajo, no estaba la NDC, digamos, y todavía no estaba todo articulado, se puede ver que las empresas ya estaban actuando de conformidad a las líneas directrices de la OIT, cuestión que ocurría de facto, digamos, pero ellas ya lo estaban haciendo porque las conocían. ¿Ya? Y acá yo les muestro esta lámina porque justamente Engie, cuando comenzó este proceso, estaba incluyendo ya materias como son el diálogo social, la reconversión laboral, principios como el del trabajo decente, entre otros. ¿Ya? Pero bueno, como les iba comentando entonces, ya en el año 2020, cuando Chile asume formalmente su compromiso con sus NDC actualizadas, se lanza, ¿ya? A los pocos meses, la NDC fue presentada en abril, y en junio ya se produce el lanzamiento del proceso de elaboración de estrategia de transición justa en energía, cuyo objetivo precisamente es cumplir con el compromiso que figuraba en la NDC, pero también de alguna manera vino a formalizar la articulación entre los distintos sectoriales y entre los distintos ministerios que tienen algo que decir en el proceso de descarbonización energética. ¿Ya? Y acá entra entonces ya de lleno el Ministerio del Trabajo. Por supuesto, este proceso lo lideró el Ministerio de Energía, pero el Ministerio del Trabajo empieza a tener un rol ya más importante y empieza a trabajar y a tener una opinión relevante en todo lo que tiene que ver con la transición justa como un enfoque, digamos, al diseño de las políticas, y también velar por principios como son el del trabajo decente, el diálogo social tripartito. ¿Ya? Acá se hizo un plan de trabajo, ¿ya? En este proceso. Este plan de trabajo cumplía, yo les diría, con el estándar requerido de participación. Ya se realizaron diversos talleres públicos, alrededor de 2 talleres con los sindicatos de las centrales termoeléctricas cuyo cierre se va a producir, ya se produjo, talleres con organizaciones sociales también, con público general, con funcionarios públicos, etcétera, y de esos talleres se recogió información necesaria para elaborar un primer borrador, ¿ya?, de estrategia de transición justa en energía. Y este borrador ya positivamente, yo les podría decir, se va a cumplir ya con el objetivo, se espera que cumpla
con el compromiso de la NDC, porque ya está actualmente en el proceso de consultas públicas, o sea, está abierto ahora para la opinión y revisión de la ciudadanía, y si todo sigue en orden, se va a publicar, va a estar adoptado en el año 2021, como se comprometió en la ANS. Bueno, yo les dije que también la transición justa se abordó en lo que es la creación y fortalecimiento de capacidades, esto es el pilar de adaptación de nuestras ANS. Y bueno, este proceso está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, ellos lo están liderando, pero también están participando todos los actores interesados, ya sean del sector público, privado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Silva. Discúlpame mucho de pararlos, pero tenemos que pasar a los otros panelistas. Y me quiero agradecerle mucho porque me parece que es muy importante lo que ustedes nos comparten un poco sobre todo el cuento en cómo se involucre el gobierno y toda la coordinación y la educación interna y externa que se necesitan. Entonces, muchas gracias. Y quiero introducir... Sí, muchas gracias. Quiero invitar al señor Sergio González, miembro del Grupo de Trabajo sobre Trabajo y Medio Ambiente de la Confederación Sindical de las Américas. Discúlpeme por mi perita, por favor. Mi pregunta a usted, señor, es ¿qué rol cumple la negociación colectiva, los acuerdos marco y la acción coordinada del movimiento sindical en esta materia? ¿Podría compartir ejemplos en que mediante el diálogo tripartito y bipartito se estén abordando estas materias? En materia de reconversión profesional, aprendizaje y formación, ¿qué pueden hacer los sindicatos para apoyar estas estrategias de reconversión? Y perdón otra vez. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, hay un llamado de la naturaleza ahí. Bueno, sí es una pregunta muy amplia. Nosotros creemos que esta transición justa es una necesidad urgente de abordar y abordarla por medio del diálogo social. Por eso la pregunta, ¿qué importancia tiene o qué rol cumple la negociación colectiva? Para nosotros es central. Esa negociación colectiva que se describe en muchos lados como tripartita, o sea, las empresas, el Estado como moderador y los trabajadores, nosotros entendemos también que debe ser, tener un concepto en especial en América Latina cuatripartita, porque existen numerosos movimientos sociales y sectores de trabajadores, mal llamados informales, que por la necesidad de empleo y demás están fuera de esa discusión, pero por otro lado también presionan y es utilizado para presionar las condiciones de trabajo de los que sí están formalmente en el circuito del trabajo. Entonces, entendemos que el diálogo social debe tener características muy amplias porque además los efectos del cambio climático y de los modelos de producción y de consumo que provocan este cambio climático y que lo profundizan, afectan por iguales a todos, los que están en empleos que están dentro de convenciones colectivas de trabajo y aquellos que tienen otro tipo de empleo para la subsistencia, que son un amplio porcentaje de los trabajadores de nuestras Américas. Entonces, desde la CCA, que tenemos una representación de 55 millones de trabajadores de todo el continente americano, entendemos que la transición justa hace a la discusión de otro modelo de producción y consumo, que no se trata solamente de ver cómo se modifican ciertas matrices o ciertas formas de producción para dejar de producir gases de efecto invernadero, sino que esto es algo mucho más profundo y que conectándolo con la temática de estas mesas, tienen que estar en consonancia con el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y acá pensar en derechos humanos no solo como las garantías mínimas
que se reclaman cuando son violados, digamos, persecución, despojo de tierras y demás, sino pensarlo en forma más amplia, como el acceso a los bienes naturales que como seres humanos todos tenemos derecho. Y cuando decimos esto, hablamos del agua, de la energía, de la educación, de la biodiversidad, una cantidad de bienes comunes a los que toda la humanidad debería de tener acceso de forma igualitaria. Entonces, de alguna manera, discutir por partes esto, o sea, discutir la cuestión solamente en su efecto en el clima, desde una mirada de reducir los efectos de gases, pero no discutir el efecto que tiene en las comunidades y además esas formas de empleo, hace que generalmente lleguemos a puntos muertos en las discusiones o en las negociaciones de este tipo. Creemos que se está avanzando mucho y el movimiento sindical tiene su responsabilidad en esto, porque la introducción del concepto de transición justa en el Acuerdo de París significó un esfuerzo enorme de todo el movimiento de trabajadores de todo el mundo. Pero también vemos cómo esas oportunidades a veces, y en especial por efecto de la pandemia, se ven condicionadas, vuelvo a decir, por la presión de la pérdida de empleos. Entonces, muchas veces estos nuevos empleos para la producción de energías renovables o de la economía circular vienen con menos derechos laborales, inclusive en muchos casos con la prohibición de la sindicalización. Creemos que esto en realidad opera en contra mismo de las empresas que lo hacen, porque no se vuelve muy difícil generar propuestas desde los trabajadores y generar un mejor clima de trabajo y de participación en el diálogo social para mejorar las formas de producción de la misma empresa. Entonces, nosotros entendemos desde la CCA, que tiene un modelo sindical que es sociopolítico, que hay que verlo en forma completa el panorama, ¿no? La incidencia de esos modelos de producción que tiene en los trabajadores, en las comunidades donde están, y en el futuro de desarrollo de esas comunidades. Entonces, ahí es importantísimo poner en cuestión qué entendemos por desarrollo también, y fundamentalmente el tema de la distribución de la riqueza. Vimos, y el ejemplo más directo lo tenemos en la pandemia, frente a una situación global muy complicada, en la mayoría de los países hubo reducción de derechos laborales, hubo inequidad en la distribución, y hay inequidad en la distribución de las vacunas, del acceso a la salud, de las garantías mínimas de muchas poblaciones para poder sobrellevar esta situación. Como algunos dicen, no se trata de pintar de verde algunos trabajos, sino de realmente de aprovechar la oportunidad para modificar esta situación, ir a empleos que tengan otra mirada y otra relación con nuestro ambiente, a donde se respeten los derechos laborales, a donde se respeten los derechos humanos y que va a generar comunidades más felices y más cercanas y más comprometidas con el trabajo que se hace. Esto es, y se comprueba en muchas empresas que empiezan a tener esta mirada donde el trabajo es mucho más efectivo. Hace poco en mi país hubo una situación con una automotriz donde se discutió modificar las condiciones de trabajo para mejorar la productividad, y contra todo lo esperado de la misma empresa, los trabajadores votaron una modificación que mejoraba las condiciones de productividad de la empresa, aún entregando o lo que parecía entregar algunos de sus derechos. En realidad, eso, como iba a generar más trabajo para la comunidad, iba a generar más satisfacción para las familias trabajadoras, fue aceptado rápidamente por el grupo de trabajo. O sea, también le pedimos a los empresarios, a los gobiernos, que pierdan ese miedo
a las organizaciones sindicales y que compartimos un diálogo directo y frontal sobre esta situación que, como le digo, nos afecta a todos por igual. Ricos o pobres, el cambio climático no llega a todos. ¿Qué hace el sindicalismo para esto? Bueno, en estos días estuvo la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional reclamando por mayor protección, por la ampliación de la protección social como un factor necesario para garantizar una mejor vida para los trabajadores y sus familias, ir hacia empleos decentes, que nosotros particularmente nos gusta más llamarlo de trabajos dignos, con todas las garantías que correspondan y con, sobre todo, la garantía a la participación en la discusión de los modelos de producción y a el derecho a la sindicalización. Cosa que lamentablemente no estamos viendo, por ejemplo, en el sector de la energía. La mayoría de los empleos generados por la producción de fuentes de energía renovables no tienen estas características. En algunas hay cláusulas que impiden la agremiación y en otras son contratos directos a cada trabajador como cuentapropista, como profesionales cuentapropista y no como trabajadores de un sector tan importante como es el de la energía. Y así se puede dar los casos en muchas otras situaciones. La tercerización, la contratación indirecta son modelos que aprovechando la situación de crisis de la pandemia y la situación de crisis de trabajo, y ya venía arrastrando, lamentablemente se multiplicaron en los países, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, le agradezco mucho acá la participación, creo que se va terminando el tiempo y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Sergio. Absolutamente pienso que sus contribuciones fueron muy importantes a explicarnos el rol muy importante del movimiento sindical y que no es solamente para la pérdida de empleos, pero también para los otros derechos y para mejorar la calidad del empleo que se va a crear. Muchas gracias y como tercera panelista tengo el gusto, el placer de introducir a la señora Cecilia Flores, presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos y también presidenta de Women CEO Perú. Señora Cecilia, ¿cómo pueden mitigar los impactos negativos en las y los trabajadores? ¿Y qué rol tienen las empresas en la capacitación de trabajadores para el manejo de tecnologías y energías limpias y procesos productivos más sostenibles? Muchas gracias, Claudia, y a través tuyo y todos mi saludo cordial a los asistentes de esta sesión especial, así como a los expositores que me han antecedido. Para dar respuesta a tu pregunta, que es amplia y que me lleva a varias reflexiones, me gustaría poner un poco el contexto de lo que estamos hablando. En principio, según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un total de 1.470 millones de empleos dependen de la estabilidad climática. A ello se suman información por ejemplo, el último informe de la Organización Internacional de Empleadores del 2019, que señala que tanto la sostenibilidad y el cambio climático son una de las 5 tendencias mundiales que más vienen impactando a las empresas en el mundo. Se estima que una gestión adecuada para una transición justa al 2030 tendría un impacto de 19 millones de empleos en el mundo. Y, como no cabe duda, pues también existe la perspectiva de género, porque sectores objetivos, ¿no?, en este tránsito, como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, representan 39 millones de empleos en el mundo, sobre lo cual solo un 22% cuenta con participación de mujeres en ello. Es decir, que si no se gestiona adecuadamente la transición, estas brechas ocupacionales de empleo que todavía existen entre hombres y mujeres pueden profundizarse. Finalmente, sin que no podía omitirlo tampoco, y que sobre todo lo vemos con mayor
efecto en países en desarrollo, pues se estima que un 61.2% de la población económicamente activa del mundo participa en actividades informales, las cuales se concentran en micros, pequeñas, medianas empresas. Si consideramos que el concepto de transición justa tiene relación con el desarrollo de políticas públicas, privadas, ¿no? También con el objetivo de cambiar la estructura económica por una de bajas emisiones de carbono, que por supuesto su objetivo es que sean respetuosas del ambiente, pues ello implica promover políticas coherentes y de largo plazo, ¿no? Y partiendo por estados que garanticen su deber de proteger los derechos humanos. En tal sentido, la forma como las empresas pueden mitigar los impactos negativos que la descarbonización puede generar, como en todo proceso de cambio, es fundamentalmente tomando conciencia sobre la necesidad de abordar anticipadamente este reto, asumiendo que con independencia del tipo de empresa, tamaño, origen, actividad, sector económico en que se desenvuelvan, este es un camino al que irreversiblemente vamos a tener que transitar. Por supuesto, con mayor énfasis en algunos sectores respecto a otros, pero el impacto va a darse en general y por tanto se requiere que las empresas se comprometan a participar activamente de la mano del Estado, de la sociedad civil, de los sindicatos en el diseño de estrategias nacionales que por supuesto garantice que las economías no solamente puedan adaptarse, ¿no?, a esta descarbonización, sino también a la vez conservar y generar empleo. Para adelantarme a responder tu segunda pregunta, yo quisiera señalar que existen muchos informes que se vienen desarrollando y que nos han compartido ustedes precisamente para quienes participamos en esta sesión de manera anticipada, en donde se identifican cuáles son las medidas recomendables para abordar el tránsito justo por una economía baja de emisiones de carbono. Y yo particularmente me gustaría centrarme en tres, ¿no?, de ellas. ¿Cuál es el desarrollo de competencias laborales, por un lado, el diálogo social y tripartito, así como las políticas activas de mercado laboral? ¿Qué significa esto? Significa, en principio, que tenemos que sincerar la situación y mirar a futuro, pero con un futuro con claras dosis de realidad, identificando esos nuevos escenarios laborales y a partir de ello, ¿no?, identificar las competencias que sean requeridas y que resulten sustanciales para abordar estos nuevos escenarios. Y tratarlo con claridad desde la política pública y la coordinación del sector, y en una coordinación activa del sector público y privado. Por supuesto, nos encontraremos con retos mayores, ¿no?, como por ejemplo, pues cómo abordar las actividades informales que participan en buena cuenta en la cadena de suministro, ¿no?, y también cómo poder desterrar de una vez la segregación ocupacional que hace que las brechas de género ocupacionales sean una realidad, porque está claro que al hablar de transición justa, concordante con los principios de los derechos fundamentales del trabajo, el derecho a la igualdad y no discriminación tiene que ser pues una aspiración ya accesible, real, ¿no?, a la cual tenemos que llevar, y la realidad es que hoy todavía existe, subsiste y se hace sentir. En suma, yo quisiera señalar que requerimos de una gobernanza estatal coherente con su deber de garantizar y proteger los derechos humanos, ¿no?, que miren con proyección un futuro sostenible y, por supuesto, un empresariado que nuevamente, indistintamente de su tamaño, origen, sector económico, actividad, porque a veces se tiende a pensar de que esto es solamente un tema de grandes empresas o empresas multinacionales. No, en realidad esto compromete a todos. Exprese precisamente ese compromiso, ¿no?, en el marco de su deber de respetar los derechos humanos, ¿no?, a incluir en su agenda de mediano plazo el reto de la transición justa. Esto puede constituirse sin duda en una oportunidad valiosa si se comprende y planifica con la debida anticipación, analizando las diversas variables que lo pueden hacer posible. Y en esta línea, la generación de espacios de diálogo social pues resultan sustanciables. Y uno valioso es el que múltiples países vienen implementando como es a través de sus planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, que en el Perú no solamente plantea principios o premisas, sino indicadores de gestión. Buena cuenta, como sabemos,
los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, pues son planes que están en continua adaptación, que no son inamovibles, ¿no? Que viene respondiendo a una serie de retos y sin duda el tránsito justo, fructífero e inclusivo a una economía baja de carbono, pues se constituiría cada vez más en una prioridad a ser atendida. Así que era mi perspectiva a partir de la pregunta que me has formulado y por supuesto quedo atenta a cualquier consulta adicional que tenga a bien formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Cecilia. Sí, y vamos a tener que cerrar en algunos minutos, pero quizás una pregunta con algunas palabras de cada de ustedes. Una pregunta del público es, ¿qué puede hacer el público? El pueblo, si quieren, sobre cuando no hay medidas presentes. Quizás algunas palabras de cada de ustedes antes de cerrar la sesión y muchísimas gracias a todos. Quizás empezamos con usted, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, yo diría ejercer control social. Yo creo que la sociedad está cada vez más informada y es consciente del ejercicio de su ejercicio responsable ciudadano. Y este es un tema de vital importancia, porque estamos hablando del futuro sostenible. Un futuro que, aunque no lo queramos ver, ¿no?, con un carácter de inmediatez, es una realidad, ¿no? Y año a año se hace más efectivo. Entonces, ejercer control social a través de los canales público-privados, yo consideraría que es un factor a considerar. Sí, muchas gracias. Y al señor Silva y al señor González, muy rápido, ¿cómo se puede mejor planificar la transición justa? ¿Cuál es exactamente el rol de planificar la transición justa? Bueno, si me permiten, yo creo que hay que abrir todos los canales de diálogo a toda la sociedad en forma amplia. No se trata solamente de cerrar la discusión entre trabajadores y empresas en particular, sino hacerlo en un marco mucho más amplio. Por eso hablamos de un diálogo cuatripartito, donde los movimientos sociales, los pueblos originarios, los desocupados puedan participar y cumplir además con un derecho humano que es el derecho a expresarse, a opinar, a participar democráticamente en su sociedad. Nos parece como trabajadores fundamental esto y que va a abrir muchos canales porque eso abre a culturas que han sido sojuzgadas, a maneras de ver la relación con la naturaleza que han sido dejadas de lado y que pueden traer muchos beneficios, sobre todo para la futura generación. Muchas gracias, absolutamente. Y la palabra final a Pedro, como gobierno, específicamente con toda esta importancia de mucha coordinación, de mucha educación interna y externa, ¿cuáles son los próximos pasos? Sí, Claudia, primero que nada, concuerdo plenamente con Cecilia, control social, con Sergio, respecto al diálogo social cuatripartito, ya como él señala, que también está incorporado en la línea de directrices de la OIT sobre transición justa. Y bueno, respecto a lo que tú me señalas, Claudia, yo creo que lo que queda del aprendizaje es lograr una articulación interna buena, y la parte que no alcancé a contar al final de mi presentación es la articulación justamente con el sector privado, ¿ya? Que ellos se involucren y participen y que exista un diálogo, digamos, no solo con los actores estatales directamente involucrados, como son los ministerios del medio ambiente, sino que por supuesto también con los ministerios del trabajo, que son en el fondo los que tienen que reaccionar, digamos, y hacerse cargo y implementar enfoques como son de la transición justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, sí, estamos al fin del panel. Todo lo que me queda por hacer es agradecer a mi maravilloso panel por las excelentes contribuciones de cada de ustedes sobre la base de sus experiencias, sus contextos específicos. Entonces, muchas gracias por a todos que han participado y esperamos que han sido alguna experiencia muy exitosa para ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias.